¿Cómo les va? Muy buenos días. Exactamente las 11 de la mañana y 3 minutos estamos empezando Orden del Día. En una jornada, la verdad que creo que es interesante para clarificar todo lo que viene a partir de ahora en la segunda mitad del año a nivel parlamentario, porque hay un montón de cuestiones que son muy importantes. Está pendiente, por ejemplo, el ingreso del presupuesto para el 2025. Está en discusión lo que es el DNU con fondos reservados para la Secretaría de Inteligencia. Está lo que tiene que ver con la visita de diputados a detenidos y presos políticos condenados. Está la cuestión de la educación, si va a haber o no más presupuesto. Así que hay un montón de temas que me parece que hay que ir clarificando en torno a cuándo se van a dar las reuniones y qué es lo que puede pasar con cada uno de esos temas. Comienzo saludando a mis compañeras y compañeros. Primero ella, María Cafferata. ¿Cómo le va, Cafferata? ¿Qué dice? Hola, Pato. ¿Cómo estás? Muy bien. Muy Usted bien. también se la ve impecable, ¿no? Gracias. Mejor, que no se note. Bueno. Dale. No, bueno, sí, arrancamos. Venimos de 2 semanas de receso invernal con una agenda cargadísima. Va a haber, no solamente porque van a empezar a reunirse las comisiones esta semana, está la expectativa de que empiece a tratarse la baja de imputabilidad del proyecto de Patricia Bullrich, con una discusión que está habiendo con el radicalismo y el PRO, que no quieren bajarlo a 13 años, sino a 14 años, pero que forma parte un poco de una imagen más global del tira y afloja que está habiendo entre el gobierno con algunos de los sectores de la oposición más dialoguista, ¿no? Tenemos a un PRO que está buscando diferenciarse muy claramente de Javier Milei, el acto de relanzamiento del PRO que va a haber este jueves encabezado por Mauricio Macri, el propio radicalismo que está viendo cómo ordenarse de cara a el 2025. Hemos visto durante estas últimas 2 semanas que ha tenido una actitud también progresiva de distanciamiento de la Libertad Avanza. Vos lo mencionabas, Pato, lo que fue el DNU que le daba 100.000 millones de pesos a esta nueva CIDE, a los fondos reservados, que tuvo la objeción de muchos sectores de Hacemos Coalición Federal, la coalición cívica. Hoy se reúne el radicalismo y se va a pronunciar probablemente en este sentido, pero que también tuvo coletazos a raíz de la visita de 6 diputados nacionales del oficialismo al penal de Ezeiza para entrevistarse y reunirse con algunos represores condenados por delitos de lesa humanidad como Alfredo Astiz. Entonces estamos viendo un movimiento adentro de la oposición dialoguista de que progresivamente en algunos aspectos se está posicionando en contra del gobierno. Muy bien, en un marco general que también me parece que hay que consignar, que pasó la tormenta cambiaria, fue muy complicada, era por la anterior semana, no la última, y también todos los datos que indican que la inflación, que es como la batalla principalísima del gobierno, sigue con una tendencia decreciente, indican todos para julio. Sí, son 2 datos que me parece que traen un poco de calma a la situación general. ¿Cómo le va, señor Cantando, que dice buenos días? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Pato? ¿Qué tal, María? Sí, justamente un nuevo escenario tenemos para este segundo semestre. Primero porque me parece que la expectativa que puso el gobierno en la ley base, en la reforma fiscal, una vez que fueron sancionadas, obliga al resto de la oposición, que llamamos dialoguista, a revisar cuál va a ser su estrategia. Y obviamente, cuanto más tiempo se acerque al próximo escenario electoral, la estrategia de cualquier opositor tiene que ser diferenciarse. O sea que vamos a ver discusiones todavía más complicadas que las los primeros meses del año por los proyectos que van llegando. Esta semana tenemos 2, una por la baja edad de imputabilidad, que me parece que es un inicio de un debate que va a durar varias semanas. Está la propuesta de parte de la oposición de subir un año más, pero tal vez haya algún texto alternativo que se plantee. Y también Patricia Bullrich va a intentar dictaminar lo que ella denomina la ley antimafia, donde también la oposición está pidiendo bastantes modificaciones. La idea es dictaminarlas el miércoles para tener este proyecto junto a otros que están pendientes, como por ejemplo la posibilidad de declarar de servicio esencial a la educación para una futura sesión, quizá a fin de mes. Este es el plan del oficialismo, pero me parece complicado por lo que decía recién María, que tiene que ir testeando minuto a minuto cuánta voluntad tiene la oposición. En cuanto a los decretos, creo que hay que recordar cómo funcionan. Hay una comisión que debe tratarlos, pero en caso que no lo haga, el recinto puede abocarse sin dictamen, cosa que no puede ocurrir con ningún otro proyecto. O sea que me parece que el decreto de fondos reservados de inteligencia, en realidad de creación de la CIDE más el aumento de los fondos reservados, inevitablemente durante septiembre en algún momento se va a tratar en el recinto, ¿no?
Enseguida tenemos un tuit de la vicepresidenta que está participando de la reunión de gabinete que se está concretando en este momento en gobierno, pero antes le pido en 10 segundos una opinión a ambos, porque yo creo que acá la oposición, tanto la dialoguista como la otra, lo pueden poner al gobierno en una situación complicada institucionalmente y se rechaza un DNU. Los números estarían a veces para rechazar un DNU como ya pasó. La pregunta es, estos que tienen que tomar esas decisiones, ¿cuánto miran? A mí me parece que miran mucho lo que pasa con la imagen del presidente. Este es un gobierno que todavía sigue sosteniendo, al 8 meses de haber ganado las elecciones, un 48, 49, 50% de aceptación. Y me parece que eso pesa en el momento de las decisiones de lo que es la oposición dialoguista, ¿no? De no querer complicar porque no quieren ponerse en contra a un gobierno que sigue sosteniendo, si querés, la mitad de la adhesión. ¿Hay algo de eso, Caferata María? Sí, pesan un 100%, están todo el tiempo sondeando a ver cuál es la imagen pública del presidente. Fueron 2 semanas de receso, que o sea, a la vez fueron semanas de recorridas en el territorio. Algunos se fueron de vacaciones, pero muchos también aprovecharon para estar en sus propias provincias. Yo igual inscribiría lo que decía acá el compañero cantando de las agendas. Cada uno de los bloques tiene sus propias agendas y están viendo, siempre es un delicado equilibrio entre la tensión, pero nunca llegar a terminar de romper del todo, porque en el cálculo que hacen todos estos sectores de la oposición es que no les conviene oponerse absolutamente al gobierno nacional. Acá hay que tal vez analizar bloque por bloque, porque no es lo mismo el PRO, que tiene su propia agenda con Mauricio Macri, la interna con Patricia Bullrich, que es lo que es Hacemos Coalición Federal, que Hacemos Coalición Federal viene manteniendo, al menos discursivamente, ya hace un mes al menos, una postura más belicosa. Para decirlo por de lo menos por manera. Algunos voceros, ¿no? Nicolás Mazzot. Sí, tenés que Nicolás Mazzot y Emilio Monzó tienen una pelea con el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, que un poco lo desata es la disputa en torno al lugar de la Comisión Bicameral de Inteligencia, que había sido, había habido un acuerdo, supuestamente un acuerdo político entre Menem y Pichetto para darle ese lugar a Emilio Monzó. Menem termina tomando la decisión de dárselo a alguien de la Libertad Avanza para mantener el control de una bicameral muy importante, más en este contexto que está reestructurando toda la ex-AFI y hoy la CIDE. Bueno, quedaron muy enojados en Hacemos Coalición Federal y un poco están viendo a ver cómo hacen para vengarse de alguna manera, y el DNU de inteligencia podría ser una de esas opciones. Usted cantando, ¿qué dice? El tema de la imagen del presidente también es un condicionante importante. Sí, obviamente que todos miran la imagen de la persona con la que te querés enfrentar. Ahora, también es cierto que llegado el momento electoral tenés que posicionarte de alguna manera. Y si te posicionás como aliado, es una decisión. Ahora, si te posicionás como opositor, tenés que tratar por lo menos de marcar matices. De todas maneras, el año que viene es una elección provincial. Me da la sensación de que va a haber muchos provincialismo, inclusive de parte de fuerzas nacionales. Pero en cada provincia va a tener que definir, por ejemplo, la UCR, por ejemplo, los sectores de Hacemos Coalición Federal, ¿qué hacen? ¿Se enfrentan a la propuesta libertaria o no? Y si se enfrentan a algún correlato legislativo de eso, siempre hay. Estamos. A ver, me dicen que había a las 11 de la mañana, 12 minutos, había un texto de la vicepresidenta. Ahí lo tenemos. La hipocresía del kirchnerismo, dice un texto en las redes que se conoció hace un rato, Victoria Villarruel, la hipocresía del kirchnerismo que mira para otro lado y avala cuando un tirano proscribe a su oposición, tortura en cárceles clandestinas a sus detractores o falsifica las actas del pueblo que vota a sus gobernantes. Ese mismo kirchnerismo que proyecta en mí sus deseos más oscuros, adjudicándome conductas antidemocráticas. Quizás somos con el presidente Milei todo lo que a la izquierda en su inconsciente, cada vez más consciente, les encantaría ser. Basta de hipocresías y vivan los pueblos libres del socialismo, dice Victoria Villarruel. Bueno, un tuit sobre el que hay que hacer, me parece, un par de consideraciones. Primero, que después de todo lo que pasó, la verdad hay como una adhesión muy clara de la vice a conceptos similares del presidente en el día de ayer, primero. Y la otra cuestión es que, digamos que a través de varios voceros, la Cámpora acaba de desmentir absolutamente que ellos hayan emitido algún tipo de adhesión
al triunfo de Maduro. Es cierto que hubo alguna declaración de un ex cámpora como es el Cuervo Larroque, pero oficialmente el madurismo decía que había respaldo explícito de la cámpora, y la cámpora está diciendo a través de varios voceros en las redes que no existe, por lo menos hasta acá, ninguna opinión sobre el resultado, y también digamos que es cierto que hay un absoluto silencio, por lo menos en lo que es la palabra tanto de Cristina Fernández como de Máximo Kirchner. Sí, pareciera ser que la misma espera que está teniendo Lula o está teniendo AMLO respecto a, bueno, que se conozcan las actas, que se conozca el dato desagregado del resultado electoral, que según el Consejo Electoral de Venezuela dio como resultado que ganó Maduro las elecciones, pero se está poniendo en duda porque no se ven las actas, no se ven qué pasó en cada escuela, y tenemos a gran parte de a menos de América Latina que o lo puso en duda o denunció fraude, como fue el caso particular de Argentina. Hoy, bueno, Amorín, el hombre encargado, no es el ministro de Relaciones Exteriores de Lula, pero es el asesor, acaba de pedir lo que vos planteabas, María, acaba de pedir las actas para inclinarse por la victoria o no de Maduro, pero además se señaló otro dato, una reunión que se iba a concretar en las próximas horas, un contacto, tal vez era telefónico, entre Biden y Lula. Biden y Lula para tal vez expresar alguna opinión más asertiva de qué es lo que dice Brasil, qué es lo que dice Estados Unidos, que tampoco todavía ha opinado, sobre el resultado de las elecciones del domingo en Venezuela. Bueno, y ahora se está preparando, tiene las placas. A ver, Caferata, diga por favor. Vamos con el tema más complicado que tuvo el oficialismo en el último par de semanas, porque lo tuvo en el ojo de la tormenta el propio Martín Menem. Estamos hablando de la visita de 6 diputados nacionales de La Libertad Avanza, que se conoció hace 2 semanas, fue hace 3 semanas la visita que hicieron al penal de Seiza en un auto del Congreso de la Nación, era un auto oficial. Fue a visitar a represores condenados por delitos de lesa humanidad. Fue varias visitas, pero lo que más repercusión generó, obviamente, fue la visita a Alfredo Asti, ¿no? Exactamente. Bueno, por la historia de este país. Fue una visita organizada por Beltrán Benedict, diputado de La Libertad Avanza, y contó con la presencia de Fernanda Araujo, Guillermo Montenegro, Lourdes Arrieta, Alida Ferreira y Rocío Bonacci. Generó, la verdad, que una ola de repudio de casi todos los bloques, incluso después vamos a precisar particularmente cuáles, pero en el marco de una reunión que había con técnicos de el Ejecutivo para discutir la reforma penal, se reunieron la semana pasada acá en la Cámara de Diputados, en el despacho de Menem. Nos encontramos que hubo figuras normalmente aliadas del Gobierno Nacional, como pueden ser los Cristian Ritondo o Miguel Ángel Pichetto, reclamándole muy claramente a Martín Menem que tenía que separarse. No, más que separarse, efectuar algún tipo de sanción disciplinaria contra estos 6 diputados, porque acá lo que tenemos es una cuenta regresiva para el 7 de agosto. El 7 de agosto hay una sesión, se van a tratar varios temas que tienen, la verdad, consenso en gran parte de los sectores de la oposición. Hay 2 proyectos securitarios y después la entrada y salida de tropas, pero lo que iba a ser supuestamente una sesión para consensuar, tranquila, después de la sanción de la ley bases, ahora es la sesión en la cual Unión por la Patria va a buscar aprobar este proyecto de resolución para crear una comisión investigadora de estos 6 diputados, con la posibilidad de que los terminen expulsando de la Cámara, ¿no? Entonces es una sesión que está muy cargada, se espera que haya muchas cuestiones de privilegio. Entonces entre hoy y mañana diferentes sectores de la oposición iban a acercarse a Menem para ver de negociar una salida un poquito más elegante y que no fuera solamente Unión por la Patria en la sesión imponiendo, con lo que probablemente sea una mayoría, la conformación de esta comisión. Lo que pedía Unión por la Patria es que dar 20 días para crear esta comisión que determine la responsabilidad de estos 6 diputados en base al artículo 66 de la Constitución Nacional. ¿Qué es lo que dice el artículo 66 de la Constitución Nacional? Porque ya hemos tenido antecedentes acá en la Cámara de Diputados. Vamos a la próxima placa.
Lo que dice el artículo 66 de la Constitución dice que cada Cámara, el Senado y la Cámara de Diputados, puede con 2/3 de los votos remover algún diputado por inhabilidad física o moral. ¿No es cierto? También puede aceptar renuncias con una mayoría simple. Y acá yo estaba pensando en los ejemplos más recientes que tuvimos en los últimos 15 años en la Cámara de Diputados. Uno muy claro fue el pedido de desafuero de Julio De Vido, que en su momento fue aprobado con 176 votos afirmativos. No hubo ningún voto en contra. En ese momento el Frente para la Victoria no participó de la sesión. No es que no votó en contra, directamente no participó, denunciando que era una operación de persecución, de la opresión de persecución judicial contra el kirchnerismo. En ese momento sí, fueron los 2/3 con los cuales se termina desplazando a De Vido, y el más reciente fue en el 2020 de Juan Ameri, ¿no es cierto? Salteño. Cuando el salteño del Frente de Todos, que en el medio de una sesión por Zoom, en ese momento estábamos en la pandemia, las sesiones eran virtuales, no se tenía mucho manejo de cómo funcionaban, aparece en el medio de la sesión protagonizando una escena sexual con quien era entonces su pareja, genera un escándalo, se crea esta comisión en tiempo récord. Es una comisión integrada por 5 personas, lo consideran culpable y automáticamente Ameri lo que hace es renunciar. No es que lo terminan expulsando. Presidía más a la Cámara y creo que era Máximo Kirchner el presidente del bloque, me parece. Así es, todavía era eso. Termina siendo la renuncia, se la aceptan por unanimidad en su momento Ameri. Y excepto hubo una abstención nada más, que fue de Fernando Iglesias, que dijo que no correspondía, que ya había renunciado, que dato curioso, pero bueno, fue en tiempo récord que se le acepta la renuncia. No recordaba lo de Fernando Iglesias, mirá vos. Sí. Recordá que a Fernando Iglesias incluso, no sé, el 2021 o en el 2022, no recuerdo, que le habían pedido también su expulsión de la Cámara a Fernando Iglesias por cruces muy fuertes que había tenido con Victoria Tolosa Paz y muchas diputadas del peronismo en ese momento. No termina avanzando en ningún sentido, fue más que nada para recriminarle y cuestionarlo a Iglesias, que suele tener una postura muy vivaz tenido un y choque agresiva con un diputado patagónico también. Eso también había, pero en ese caso el choque había sido víctima Fernando Iglesias en su momento. Entonces, vamos. En realidad fue una discusión fuerte en un baño. Sí, en un baño, en el baño de la Cámara con un diputado neuquino cuando se aprobó la reforma de una de las reformas de ganancia que se aprobó en el año 2021. Exactamente. Claro. Sí. Que lo empujaron, pero en ese momento había sido víctima Fernando Iglesias. Entonces, eso es lo que sostiene el artículo 66, y lo que dice es, bueno, le dejo a cada Cámara que reglamente de la mejor manera cómo va a ser este proceso de expulsión del legislador nacional. Lo que dice el artículo 188 del reglamento de la Cámara de Diputados es básicamente que vos, cuando querés plantear la remoción de algún diputado, planteás una moción que por mayoría simple se puede aprobar o rechazar, y en el caso de que se apruebe con mayoría simple, se crea una comisión especial que tiene que investigar lo que pasó. Esto es lo que va a pasar el 7 de agosto. Y esto es lo que por lo cual esta semana Martín Menem tiene que ver de encontrar alguna salida, porque si no se va a enfrentar a la realidad numérica de que le van a terminar aprobando la creación de esta comisión, que en 20 días, integrada por 5 integrantes, que van a tener que esos 5 integrantes respetar las fuerzas de la cantidad de integrantes de cada una de las fuerzas, y van a definir qué nivel de responsabilidad tiene cada uno de los diputados y de las diputadas. Que por declaraciones propias está claro que no es la misma, ¿no? Uno le escucha a Rocío Bonacci, parece que tuvo mucha menor injerencia que Beltrán Benedit, por ejemplo. Rocío Bonacci denuncia que la invitación había sido era veteranos de Malvinas. Sí, por cuestiones humanitarias del penal, que no sabían a quién iban a terminar viendo, y obviamente no es lo mismo la responsabilidad de Benedit, que fue el que organizó en todo caso la comitiva, o tal vez Alida Ferreira, que ya había participado de visitas a represores en el pasado. En marzo Benedit y Alida Ferreira habían ido a Marcos Paz,
si mal no recuerdo, también en este mismo sentido, que tal vez otro de los diputados, eso le corresponderá a la comisión investigadora definir cuál es la responsabilidad de cada uno de esos diputados. Lo que denuncia Unión por la Patria en el proyecto de resolución que presentó cuando se da a conocer esta visita a Seiza es que la visita de los 6 diputados era para diseñar estrategias para conseguir que estas personas condenadas tengan el beneficio de prisión domiciliaria, que se estaba orquestando un plan para que pudieran salir de la prisión y cuestionan que eso es meritorio para expulsarlos de la Cámara. Y lo que te decía, Pato, cuando nos empezamos a ver la mayoría, tenemos que hubo repudio de la Unión Cívica Radical, de la Coalición Cívica, del Frente de Izquierda de los Trabajadores, del Partido Socialista y de Unión por la Patria. Eso públicamente al menos, claro, pero sabemos que en privado el PRO también, particularmente el presidente del PRO, Cristian Ritondo, y muchísimos otros sectores de los más aliados del gobierno nacional le dijeron a Menem, hay que resolver esto de alguna manera, así que prestad atención lo que pasa en la sesión del 7 de agosto. Bueno, ella es María Caferata, en un ratito viene el señor Mauricio cantando con un temazo que es la ley antimafia, estaba mirando las placas, hablan de narcotráfico y la verdad un tema que después lo hablamos con Cantando, pero la sensación que hay, sensación mediática, es que la cuestión en Rosario está por lo menos a nivel violencia, a nivel muertes, parecería un poco más tranquila, ¿no? Desde la gestión de Puyaro, que era un hombre que, recordamos, había sido ministro de Seguridad en la anterior gestión. Así que nada, como dato aleatorio. En un ratito, ahora la pausa, y en un ratito el señor Mauricio cantando y la ley antimafia. Ya venimos, 11 de la mañana, 25 minutos. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas.
Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. Bueno, el señor Mauricio cantando en orden del día, ya dimos los títulos, ley antimafia. ¿Qué puede pasar con esto cantando? Bueno, y es un proyecto de ley que presentó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que se viene discutiendo hace varios meses. Viene teniendo una discusión muy intensa en la Comisión de Legislación Penal. Pongo esta cara, la preside Laura Rodríguez Machado del PRO, porque Laura Rodríguez Machado del PRO, porque lo que tuvo esa discusión es que por ahí no fueron tan mediáticas, fue justo en simultáneo a el debate de la ley bases, pero es la única comisión, una de las pocas comisiones y uno de los pocos temas que se intentó dictaminar en el medio de que los focos estaban puestos en esta dupla de proyectos que pedía el presidente Javier Milei. Y no se logró, todavía no se logró y se va a volver a intentar el próximo miércoles a las 13:30 en un plenario de las comisiones de Legislación Penal y Seguridad Interior, que es son las que tienen este proyecto puntualmente giro y las que tuvieron estos plenarios hasta ahora. Vamos a ver un poquito de qué se trata la ley antimafia a grandes rasgos, porque todas las reformas penales por ahí tienen resquicios técnicos y legales que por ahí son complejos de entender, pero a grandes rasgos lo que se trata es de penalizar la actividad dentro de una organización criminal. Esto es, sos parte de una organización criminal y al margen del delito que vos cometas, que tiene una tipificación específica en el Código Penal, vos también sos parte de esa organización, tenés que pagar por haber sido parte. O sea, el famoso empleado que tienen las series de las grandes organizaciones criminales, que por ahí termina pagando poco, porque bueno, en definitiva es poco lo que hizo, termina librándose en muchos casos de una presión. Con esta ley no te liberarías de estar preso si ayudaste a alguna organización criminal, que son delitos específicos que se enumeran porque son delitos que están en el Código Penal y a su vez son delitos federales que se puede legislar desde el Congreso. El principal es el narcotráfico. Un poco esta ley nace para combatir los brotes de narcotráfico que hay en realidad de narcotráfico, de violencia por el narcotráfico que hay en la provincia de Santa Fe. También el lavado de activos, que está bastante vinculado, estupefacientes, pornografía infantil. Atención, porque pornografía infantil y secuestro son delitos federales, entre otras cosas, porque pasan de frontera a frontera, ¿no? Los delitos informáticos los tiene que tratar la justicia federal. Se conceden facultades... Perdóname, una pregunta, Mauricio. Uno entiende todo lo que hay en la pelea contra el narcotráfico, pero cuando se habla de pornografía infantil, digo, ¿es un negocio también en volumen importante? ¿Sí? Primero es un delito. Sí, está bien, obviamente. O sea, es un delito porque pero la pornografía... hay mucha gente que se dedica al negocio. Bueno, sí, y aparte, no sé la cantidad, pero es un delito que se tiene que combatir y son organizaciones
que inclusive reclutan a menores de edad claro. Para vender los videos, para publicarlos. Y eso es muy complicado porque justamente se requiere de mucha gente de una organización que tenés que desbaratar, y quienes integran esa organización a veces tienen un rol menor, pero también importante. Sí, el secuestro de chicos y adolescentes muchas veces tiene que ver con eso. Claro, sí, efectivamente. Alguien lo filma, sí, ¿no? Claro, hay que decir la verdad. Sí, alguien lo filma, alguien... Bueno, todo eso como parte de este proyecto de ley se tendría en cuenta. Esto es un tema complicado que me parece, me comentaban ayer que por ahí algunos sectores de la oposición dialoguista van a empezar a revisar, que son las facultades a las fuerzas policiales y de seguridad que concede este proyecto. Se conceden algunas facultades especiales, sí. ¿no? Por ejemplo, pueden lo que es la detención durante 48 horas de una persona, después dando aviso a la autoridad judicial competente, después también está la cuestión de la incautación de mercadería. Perdóname, secuestro. 48 horas de detención sin comunicar que estás detenido. Por lo menos el texto no es tan claro. Plantea que después podés comunicar eso para averiguación de antecedentes. Estas son facultades importante sería, sí, ¿no? acá Claro. Lo que me están diciendo es que es muy probable que las provincias quieran no perder ciertas facultades. Claro. Porque si por ahí no son delitos federales, son delitos locales, por las dudas, en caso de identificar un posible delito federal, puede llegar a tener muchas facultades el Ministerio de Seguridad. Esto puede tener alguna revisión, la está teniendo. Como también las facultades que se le conceden a la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal para pedir información, en algunos casos sin orden judicial, ¿no? Sin que mediare orden judicial, podrían pedir algún tipo de información a otros estados, a otras provincias, bueno, qué está pasando, para desbaratar una posible... O sea, el fin de esto es que el Ministerio de Seguridad pueda dar con una banda de narcotráfico que tiene presencia en varias provincias, y por ahí los procesos judiciales y los procesos de investigación impide cierta agilidad, ¿no? Pero el tema es que es un Estado federal donde sabemos que las provincias acá defienden su parte. Me decían que esto se está revisando bastante, Sí, ¿no? Una de las objeciones de la oposición e incluso de algunos sectores de derechos humanos tiene que ver, se entiende, para casos de narcotráfico y de organizaciones delictivas grandes. La preocupación es que se empiece a aplicar para cualquier tipo de situación, ¿no? Y lo que se está viendo puntualmente tiene que ver con las movilizaciones. Particularmente a raíz de lo que fue luego de la manifestación y la represión y la detención de muchos de los manifestantes que habían estado ahí en las inmediaciones del Congreso, que también se los retuvo por 24 horas y ahora están denunciando, incluso adentro de la Comisión Bicameral de Inteligencia, que el servicio penitenciario hizo un interrogatorio que era ilegal. Bueno, hay preocupación de algunos sectores de que esto dé vía libre de alguna manera a las fuerzas federales a intervenir en los casos de protestas y manifestaciones. Claro, en ese caso lo que plantea el proyecto es que el Ministerio de Seguridad debería determinar si alguna de esas personas forman parte de los delitos que enumerábamos antes, ¿no? Narcotráfico, claro, secuestro de personas. Pero bueno, sabemos que una vez que uno tiene la herramienta, o que una parte del poder, en este caso el Poder Ejecutivo Nacional, tiene una herramienta, hay que ver después cómo la usa. Y ahí es donde sí, por claro, ahí están... es complicado, porque sabemos que la organización del narcotráfico parte de delitos que son locales o delitos comunes, y de ahí se deriva narcotráfico. Entonces es muy difícil a veces dar con las redes en un Estado federal. En sí este proyecto, digamos, la parte troncal, son los nuevos castigos, ¿no? Penas de 8 a 20 años por pertenecer a una organización, o sea, vas preso como sea, porque con 4 años ya vas preso. O sea que nadie que participe con un rol menor o que cree que es menor en una organización criminal puede librarse de una presión. También se tomará el delito más grave en determinadas ocasiones. Por ejemplo, cuando son hechos reiterados o toma de territorio o aniquilación, se toma el delito más grave. Entonces, en ese caso, lo que ocurre es que una persona puede tener un rol que cree insignificante en una organización delictiva, pero por lo que hace la organización, por la actuación de toda la organización criminal, termina siendo juzgado por un delito más grave y termina 20 años preso, ¿no? Sigamos un poco con lo que es este proyecto. Esta es la parte por ahí que inclusive menos debate tenía, ¿no? Porque nadie tiene ganas de librar a una persona porque tenga un rol que considere por ahí menos importante en una organización de narcotráfico. Bueno, sigamos con la última parte de las placas, que tiene que ver un poco con una investigación especial. Habrá, claro, el Ministerio de Seguridad se arroga la posibilidad de una investigación especial que podrá hacerla junto al Ministerio Público Fiscal, esto es, al Procurador General, a los fiscales. O sea, podría haber una investigación del Ministerio de Seguridad
vemos que hay mucho poder para el Ministerio de Seguridad en este proyecto. Podría iniciar una investigación junto a la Fiscalía de un determinado hecho que considere. Puede hacerlo actualmente, pero necesita en realidad que la justicia actúe en forma paralela. En este caso seguiría ocurriendo porque es parte del sistema constitucional que tenemos, pero tendría un rol relevante. Y también se habla de la extinción de dominio, un tema que siempre se habla y se repite. Es la venta de bienes esto, ¿no? Que es más ni menos que el decomiso de bienes por narcotráfico, que también es un tema complicado porque nadie está a favor de que ningún legislador está a favor de que un bien de un narcotraficante siga siendo usufructuado, pero el poder a veces que se le da al órgano rector, cuando se debatió esto en el año 2018, se hablaba de que había habido malas experiencias en determinados gobiernos, o muchos habían sido de facto, con el poder para el decomiso. Entonces se ponen muchos límites y a veces esos límites también le quitan agilidad. Es difícil, ¿no? A veces tener muy la complejo. Posibilidad de hacer justicia. Además, generalmente los bienes están a nombre de terceros también. Exactamente, claro, es muy complicado. Por eso el decomiso, les habla muchas familias que tienen, de narcotraficantes que tienen casas en barrios privados. En muchos casos siguen usufructuándose. Bueno, este proyecto de alguna manera busca avanzar en eso. Bueno, ahí estamos. Vamos en un rato tengo una pregunta para los dos, pero vamos también en las redes. ¿Qué sería de nuestra vida sin las redes? En términos políticos, todo pasa por ahí. Primero fue el testimonio de Victoria Villarruel y ahora Martín Menem. A ver qué dijo. Hoy más que nunca somos todos Venezuela, la palabra del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. En el medio, digamos, de una cuestión absolutamente candente en lo que está pasando a nivel global y particularmente en América Latina, porque bueno, hoy decíamos, la posibilidad de que dialoguen tanto el presidente americano, Joe Biden, como el presidente de Brasil, Lula, para ver qué decir y cómo sigue la historia en Venezuela. Y lo que están planteando la enorme mayoría de los mandatarios, Petro en Colombia, por ejemplo, y AMLO, que están diciendo, che, por favor, muestren algún acta, ¿no? Muestren, o los que dicen que ganaron, como es el gobierno de Maduro, o los que también dicen que ganaron, como es el gobierno de la oposición, muestren algún número. No hay absolutamente ningún registro. Y sobre el tema, digamos que yo no soy un experto en el sistema electoral de Venezuela, pero todo indica que era mayoritariamente electrónico el voto. Y ayer leía la opinión de un politólogo que yo respeto mucho, acá sigamos con el sistema de votación tal cual está, que puede ser un poco más lento, que puede ser un poco más engorroso, pero efectivamente acá te quedan, sin ningún tipo de dudas, las actas de cómo votamos en cada una de nuestras mesas. El tema es que las actas las pueden tener los partidos políticos. Lo que está diciendo la oposición es que puede mostrar, en todos lados, le puede mostrar las actas y se tiene que hacer un cotejo. Recordemos que cuando hay a veces denuncias de fraude en todas las elecciones, la misma noche, en ningún país del mundo tienen en la misma noche el resultado final. Siempre lo que se informa es un recuento provisorio. Lo que ocurre es que nunca es tan diferente la mirada que tiene sobre el escrutinio provisorio, como pasa en Venezuela, que uno dice que ganó por 2 y otro dice que ganó por 20. Por lo tanto, se va a tener que cotejar las actas de los partidos políticos y también va a tener que mostrar las actas lo que funciona en Venezuela, que funciona en muchos países, que es el Consejo Nacional Electoral, que obviamente está manejado por dirigentes del partido gobernante, y en base a esos números se va a saber, que es como se sabe en cualquier elección. Totalmente. ¿No? Pero Mauri, en la Argentina también tiene acceso a las actas el presidente de mesa, que el presidente de mesa no pertenece a ninguno de los partidos políticos. El presidente de mesa preside con la asistencia como fiscales de los representantes de los partidos, pero es un ciudadano independiente. A mí me tocó ser presidente de mesa alguna vez y es una experiencia apasionante, porque vos te queda el número de los 200 y pico de votantes y tenés el desglose. Esos números son los enviados al registro. Tenés en papel escrito el resultado, cosa que si el voto es electrónico no lo tenés. Una aclaración, de todas maneras, el voto electrónico de Venezuela emite una papeleta que eso se guarda. O sea, es voto electrónico, pero que se imprime un papel que si vos querés, no es que se hacen todas las mesas, podés corroborar que los datos de la máquina y los datos que vos tenés en la urna, donde sea que se guarde el papel, es lo mismo para corroborar que no se hackeó, no se falsificaron los números en la parte
electrónica. El tema es que no siempre se corrobora eso, y incluso cuando se estaba debatiendo acá en el Congreso cuál era el mejor mecanismo, estaban los que decían, tenemos que aplicar, si vamos a hacer voto electrónico, sí o sí alguna impresión física para poder chequear, porque el propio votante elige el candidato que quiere, se imprime, chequea que la impresión sea la que eligió y ahí deposita su voto. Entonces, sí, tenés la herramienta para corroborar si así lo querés. El tema es que no siempre se utiliza. Sí, me parece acá que uno de los temas es lo que dijo Alberto Fernández, que por algo no terminó como enviado a Venezuela, ¿no? Que le dijeron no vengas, que lo que él había dicho 2 días antes es, bueno, ¿qué es lo que pasa el domingo a la noche? El domingo a la noche el que gana tiene que reconocer la victoria y el que pierde tiene que reconocer que perdió. Y si le toca perder al gobierno, tiene que entregar el poder. Me parece que por ahí pasaba esa cuestión, ¿no? Bueno, el tema es que para saber si ganaste o si perdiste, tiene que haber un sistema electoral en que confíe todos los integrantes. Y ahí es donde está el problema de Venezuela, obviamente, porque si la oposición no confía en el sistema electoral y el oficialismo se considera ganador ante una oposición que no confía en ese sistema, obviamente no hay un diálogo posible. Y me parece que este tema también se va a tratar en la sesión de la semana que viene. Va a haber varias presentaciones y creo que no va a haber mucha postura. Creo que ya no hay en Argentina una postura favorable a la actitud que está teniendo el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. De hecho, Pato, lo que planteabas hoy de Brasil, hasta el presidente de Brasil, Lula Ignacio da Silva, que era habitualmente, había sido en otros tiempos aliado de Chávez, le está pidiendo que muestre las actas, que no es ni más ni menos que mostrar que el Consejo Electoral muestre mesa por mesa cómo se llegó al 51%. Que la responsabilidad mayor está clara que es del gobierno de Maduro, pero también digo, la verdad, para mí, para constatar hechos, digo, también me llama la atención que no haya mostrado esos números la oposición en la conferencia de prensa de ayer de Corina Machado con el candidato presidencial, ¿no? Bueno, porque lo que tienen que hacer ellos seguramente es cotejar. Sí, claro. ¿No? El trabajo es de cotejar, ¿no? Bueno, esta mesa es así, no, esta mesa es así. Claro. Ahí me parece que esto tarde o temprano va a tener que hacerse porque se hacen todas las elecciones. Hemos tenido elecciones provinciales muy complicadas y la única manera de resolverlo es número contra número. El tema es que si no hay un diálogo político posible, nadie va a ceder y vamos a tener tiempos de violencia política, la verdad que muy triste. Una pregunta para ambos. Digo, hay sesión, decía María, el próximo 7 de agosto, faltan 8 días, una sesión donde hay un montón de temas pendientes, hay cuestiones formales como ingreso y egreso de tropas, pero está todo lo que estuvieron planteando ustedes. Digo, el gobierno, ¿por qué convoca en un momento tan álgido? Porque tal vez si no corría el riesgo de una convocatoria de sesión especial, porque hay muchos temas pendientes. Opinión de María. La convocatoria está, a ver, se oficializó. Desde el 8 de julio. Claro, no, este panorama todavía no se ¿Cómo no sabían que iba a pasar esto en Venezuela? Digo, yo lo decís por Venezuela, yo pensé que lo decía. Sí. Hay muchos motivos nacionales. Exactamente, digamos, el decreto. Sí. Sí, ¿no? Pasaron muchas cosas en estas últimas 2 semanas, porque pasó lo de la visita al penal de Seiza. Sí. Justo el tema de Venezuela, no sé hasta qué punto va a tensionar al oficialismo esa situación, porque vos observás cuál fue la respuesta general de todos los partidos, y excepto los que no se pronunciaron, que es particularmente el peronismo, que están a la expectativa de ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Tenés que el PRO, el radicalismo, la coalición cívica y la propia Libertad Avanza están manifestándose y denunciando fraude y falta de transparencia. Es preventiva la cámpora, que nosotros todavía no convalidamos nada también, ¿no? Me pasa que el silencio va a hablar también. Hay que ver ahí qué posición tiene cada bloque. Por eso, hay que ver, faltan, vos lo decís, 8 días. Uno intuiría que en 8 días se va a tener un panorama más claro de lo que está pasando en Venezuela, porque si ya en 8 días no se conocen las actas, bueno, dice bastante sobre la situación, entonces van a poder llegar un poquito más acomodados. Porque es muy probable que algunos sectores quieran hacer algún pronunciamiento sobre lo que está pasando en Venezuela y que tal vez sea a nivel institucional de la Cámara de Diputados, y para entonces el peronismo va a tener que estar más ordenado. Acá el que está en una postura más incómoda es el peronismo, no precisamente la Libertad Avanza, que tuvo una postura muy clara y fue de las más fuertes, la de Javier Milei, directamente denunciando fraude cuando apenas habían conocido los resultados, y es en sintonía con la postura de la gran parte de los sectores de la oposición no peronistas. Me parece que la cosa más incómoda va a ser con el tema de los 6 diputados que fueron al penal de Seiza. Esa va a ser el problema, el mayor problema, y después
En paralelo, hay que ver qué nivel de incidencia tiene. Es muy probable que se resurja el DNU, los dos DNUs de el que reestructuró la ex AFI y la convirtió en la CIDE, y el DNU que le dio los 100.000 millones para fondos reservados. Unión por la Patria tiene el objetivo de voltear ambos DNUs, y es muy probable que en la sesión del 7, que casi se van a estar cumpliendo los 10 días hábiles para que se convoque a la bicameral de trámite legislativo, ¿no? Que es la bicameral la que tiene que tratar los DNUs primeros, digan, ya se pasaron los 10 días hábiles, corresponde que si el tema no se va a tratar en la bicameral, se trata en el recinto. Esa va a ser probablemente la maniobra, lo que se está conversando hoy por hoy adentro del mismo peronismo. Bueno, recordamos que al mediodía se reúne la Comisión de Industria, que preside Ana Clara Romero, diputada del PRO, Comisión de Industria. ¿Sabes que me quedé con algo que vos dijiste cantando muy interesante? Vos dijiste, bueno, los posicionamientos de los bloques tienen que ver con las elecciones. Y hay un bloque acá clave, que es el bloque Hacemos. Ahí tenemos imágenes, ya de lo que va a pasar con la Comisión de Industria, que no tiene todavía un sello político partidario. Es bastante raro eso, ¿no? Porque vos tenés el bloque del PRO, el bloque radical, el bloque de izquierda. Pero digo, ¿cuál es el partido que representa los intereses de Hacemos? Bueno, me parece que el año que viene eso está saldado. Esto está saldado el año que viene porque es una elección, son elecciones provinciales. Claro. Entonces me parece que si uno ve los orígenes de Hacemos, son o partidos provinciales que gobiernan, estamos hablando de Córdoba. Córdoba, por ejemplo, exactamente. Pero también hay otros sectores que figuran orgánicamente. Los santafesinos, si querés ponerlos ahí, ¿no? No, bueno, pero hay sectores que figuran orgánicamente en el PRO, por ejemplo, en Entre Ríos y en Chubut, que tienen representantes en Hacemos y que van a ser parte de la elección en sus provincias. Y también hay otros sectores que llegan como outsider y que de alguna manera pueden tener en Hacemos un sello. Por ejemplo, Florencio Randazzo tiene que reelegir el año que viene, tiene que buscar la reelección si quiere el año que viene en la provincia de Buenos Aires. Hay varios sectores que me da la sensación de que van a plantear una tercera vía en algunas elecciones provinciales. Esto después a nivel nacional. A ¿Una tercera vía con algún referente nacional o sin referente nacional? No, elecciones locales. Está bien, ¿no? De hecho, bueno, el caso de Córdoba es bastante claro que va a hacer eso. Sí. Va a ser una tercera vía, va a haber una postura a favorable a Milei, una postura no favorable a Milei y una tercera vía del gobierno de Córdoba. Y creo que esto se va a replicar y Hacemos quizás sea una marca útil el año que viene. Hay que ver en 2027, donde sabemos que la avenida del medio se empieza a hacer cada vez más angosta hasta a veces desaparecer. Estamos. Bueno, así que recordamos entonces, el próximo 8 de agosto está esta sesión convocada en diputados. ¿Cuándo comienza el tema del tratamiento de los pliegos de Elijo y García Mansilla en los próximos días? En el 21 Senado? Y 28. El 21, ayer venció el plazo para impugnaciones de los dos pliegos en el Senado. El 21, Ariel Lijo se presenta y el 28, Manuel García Mansilla. Recordemos que no hay plazo para que esto llegue al recinto. Puede no llegar nunca, de hecho ha pasado bastantes veces. Se necesita un dictamen y después necesita 2/3 del recinto, que es el número mágico que consiguieron muy pocos presidentes. Este siglo II solamente. Néstor Kirchner y Mauricio Macri. Mauricio Macri, que a veces habla del Congreso como un problema que tuvo y fue uno de los pocos presidentes que consiguió nombrar jueces de la Corte. Sí, claro. Estamos haciendo ficción, ¿no? Pero qué interesante podría llegar a ser que, por ejemplo, al hijo le voten contra Paul Troni y que le voten a favor, en cambio, peronistas y radicales, o algunos peronistas, por ejemplo, ¿no? Que es lo que se está sospechando. A prestar mucha atención porque el jueves, cuando reaparezca Mauricio Macri en este acto de relanzamiento del PRO ahí en el barrio de La Boca, es probable que mencione la candidatura de Ariel Lijo. El PRO está buscando ver qué lugares puede diferenciarse con el gobierno nacional, que no sean ni la economía ni la parte de reducción del Estado. Uno es el tema de la relación con los periodistas y la libertad de prensa, y otro es el tema de la candidatura del hijo para la Corte Suprema. Ya varios sectores del PRO están pronunciándose en contra y uno de los que más se opone es Mauricio Macri, y te deslizan que en el discurso de Macri podría haber una referencia a la candidatura del hijo. Mira, es interesante eso, yo no tenía el dato que quiere diferenciarse. Macri en el Senado, sí, ¿no? Claro, muy pocos. Es un bloque de 7 miembros. Ya anunció Luis Juez y Carmen Álvarez Rivero de lo que es el cordobesismo, que está en el PRO, que van a votar en contra. Pero claro, si hay apoyo de Unión por la Patria, no serían necesarios esos votos. Ese es el tema, podría eximirse de esos votos el gobierno. Ahí es donde por ahí está la especulación en el Senado, que muchos dicen, yo no quiero votar en contra y quedarme afuera. Claro. Porque
no solamente te quedas afuera del pliego de un juez de la Corte, sino por ahí también se debatan después otros pliegos judiciales. O sea, esto puede ser el inicio de una larga negociación. Digo, cuando se cuente la historia, solo la proposición del hijo ha resultado como muy audaz y como muy disruptiva, ¿no? Pero bueno. Nada, a ver, tengo datos sobre el clima, que no lo pasamos esta mañana temprano. A ver lo que viene, que dicen que van a ser días más templados, esperemos. Qué invierno largo, este no termina más. Ahí tenés 9 grados centígrados y recordamos esto para el día de hoy, para mañana y el jueves, ya con máximas y mínimas que suben considerablemente. Todo un poquito más templado, más sol, alguna nube por ahí. Mañana igual que hoy y el jueves con una jornada nublada. Pero he visto también por ahí que viernes, sábado y domingo podemos tener acá temperaturas muy, muy templadas. No es el caso, acá está bastante frío. Pero bueno, nosotros tenemos que ir terminando. Enseguida está ella, Estamos con la señora Fleiderman, pero también hay reunión de comisión, así que vemos qué es lo que está pasando. Hasta acá llegamos. María Caferata, muchísimas gracias. A usted. Señor Mauricio Cantando, gracias. Hasta cualquier momento. Nada más por nuestra parte, gracias y buenos días.